Bueno, buenas tardes. A nombre de Prociencia les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar sobre la autonomía universitaria en México ante el anteproyecto de ley de CONACYT. Tenemos a 4 invitados muy importantes: el doctor Luis Mieri Terán de la UAM, el doctor Adrián Acosta de la Universidad de Guadalajara, el doctor Roberto Rodríguez Gómez de la UNAM y el doctor Pedro Salazar, que en unos minutos más se integra, también de la UNAM. Bueno, pues entonces le vamos a dar la palabra al doctor Luis Mieri Terán. Por favor. No se escucha. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Prociencia por la invitación que me ha hecho para estar en este webinar y desde luego pues a mis compañeros, son excelentes académicos y estoy muy bien acompañado. Les mando un cordial saludo a todos. Yo voy a partir de un conjunto de principios básicos que son unos cuantos, pero que me parecen indispensables como fundamentos de lo que creo debe ser una ley de ciencia, tecnología y, bueno, desde luego incorporando las humanidades como está ahora. El primer principio consiste en que la libertad es un concepto clave para la creación humanística, científica y tecnológica. De manera que tenemos que tener un ambiente de libertad que es responsabilidad de todos crear. El segundo punto es que asociado al concepto de libertad está el de la autonomía de las universidades. Se trata entonces de tener instituciones capaces de pensar y de crear libremente y por lo mismo ser contrapesos reales a otros poderes. Es históricamente cierto que las universidades han tenido que fungir como contrapesos, aprovechando su libertad de creación de muchos otros poderes. El tercer concepto es que las universidades mexicanas han jugado un papel determinante en la creación humanística, científica y tecnológica de nuestro país. El cuarto concepto es que la ciencia es una creación de la humanidad. No existe, por tanto, el concepto de ciencia nacional o ciencia extranjera. Por esa razón, no tienen sentido alguno conceptos como el de independencia científica y tecnológica o el de la autosuficiencia científica, como parece aparecer en el anteproyecto, por ejemplo, en el artículo 10º, fracción séptima de este anteproyecto. Vayamos ahora a analizar el anteproyecto de ley. Desde un principio, desde el inicio del anteproyecto, el artículo 2 dice que el objeto de la ley es hacer de la ciencia o hacer ciencia con una visión de Estado. Pone a la ciencia como un derecho humano y asienta que la ley es respetuosa de la autonomía universitaria. En los artículos 5 y 6, por ejemplo, se afirma que el Estado garantizará la libertad de investigación y un entorno favorable para la promoción, desarrollo de las humanidades, la ciencia, las tecnologías y la innovación. Y ese ánimo se repite en varias ocasiones a lo largo del documento. Pero yo me pregunto si un enunciado como tal es suficiente. El anteproyecto tiene como conceptos centrales una política de Estado. De hecho, todo el título 2 se refiere a eso. La agenda, la política de Estado, la agenda del Estado, congruente con la política, y el programa especial, congruente con la política y con la agenda. Es decir, es una cadena en que primero se define la política de Estado y de ella se derivan la agenda y el programa especial. Pero ¿quién define la política de Estado? La política de Estado está definida en la propia ley. Es decir, al aprobar la ley, se aprueban los fundamentos de la política de Estado. ¿Y quién define entonces la política, la agenda del Estado? Que está supeditada a la política de Estado, según el artículo 11. Pues está el Consejo de Estado. El Consejo de Estado va a ser quien defina la agenda del Estado. ¿Y quién forma parte del Consejo del Estado? ¿Cómo está configurado?
Bueno, el artículo 39 lo establece con toda claridad. El Consejo de Estado será el órgano rector, dice, del sistema nacional. Y serán miembros permanentes con voz y voto, y empieza a hablar del presidente de la República y de un conjunto de personas, en particular todos, de diferentes secretarías de Estado. Y en la parte B serán invitados con voz, pero sin voto, nos aclara, y en este no se habla de las universidades, para nada. Las universidades no aparecen en este órgano que es el Consejo de Estado. Ni siquiera con voz. Una vez definida la agenda del Estado por el Consejo del Estado, todo gira en torno a la política de Estado. Por ejemplo, veamos el SNI. El artículo 99 dice que la finalidad del SNI es desarrollar capacidades nacionales para contribuir al desarrollo programático y de articulación de la política de Estado y a la resolución de problemáticas nacionales relacionadas con la agenda del Estado. Sabemos muy bien, nosotros, como profesores, investigadores y quienes hemos estado en algún puesto de dirección también, que la pertenencia al SNI es una pieza clave para la obtención de recursos del Consejo, por ahora el CONACYT, a través de proyectos y de otros mecanismos distintos. Sabemos que si uno no forma parte del SNI, prácticamente se puede olvidar de cualquier apoyo del CONACYT. Entonces, en conclusión, digo que se trata de un anteproyecto de corte estatista. Será el Estado, al aprobar la ley, quien defina la política nacional y la correspondiente agenda en menoscabo de la libertad fundamental indispensable para la creación humanística, científica y tecnológica. Es un proyecto centralista. Ve al país formado por una sociedad planificada centralmente en contraposición con una sociedad democrática. Mi tercera conclusión es que marginaría a las universidades como organismos autónomos al trasladar a otras decisiones que en un principio les corresponderían y los omite claramente en ámbitos en los que tendrían que estar. Es algo así como te respeto, pero no te veo ni te oigo. El cuarto punto es que diluye su influencia, no las toma en cuenta en la definición de la política nacional, rompiendo el balance que habíamos mencionado al principio de pesos y contrapesos del que son parte. La autonomía de las instituciones se diluye entonces como efecto de no tomar en cuenta las instituciones por el peso que tienen. El quinto es que utiliza el SNI como un elemento disruptor al interior de las universidades. Para ser miembros del SNI, tendrían que hacer investigación acorde con la agenda del Estado, lo que puede ir en contra de los intereses de las propias universidades. Es muy patente para mí, yo pongo esto como conclusión número 6, la forma diluida de participación que se concede a los organismos gremiales en la construcción de la política humanística, científica y tecnológica. Aunque las 5 academias formarían parte del Consejo de Articulación, así lo establece la ley, quedan sumergidas en un cúmulo mucho mayor. Esto es claramente indicativo de una tendencia más generalizada. Yo diría diluir para reducir. En otro punto, yo digo que no se aclaran las formas de evaluación y que la evaluación hecha por pares, aunque es imperfecta, es la mejor conocida posible. Significa la evaluación de la comunidad por ella misma, sin intervención de agentes del Estado, por ejemplo. Entonces, esas serían las conclusiones que yo trazo de haber leído con cierto cuidado el anteproyecto. Muchas gracias. No se oye, Rebeca.
Con esto podríamos hacer algunas, digamos, tomar algunos elementos que me parecen muy importantes, los conceptos que planteó el doctor Mier Iteray, que son básicos, sobre la libertad de investigación, la autonomía que tanto trabajo ha costado en este país a las universidades, y el concepto universal de ciencia. Con esta idea, digamos, del anteproyecto de que se trata de una propuesta estatista, centralizada, y que además menoscaba las libertades, la autonomía, y también un aspecto que es muy importante, esta forma de diluir, como mencionaba el doctor, varias de las asociaciones, de las formas de dictaminación, etcétera, que yo creo que son muy importantes. Bueno, pues le damos ahora la palabra al doctor Adrián Acosta. Sí, gracias. Gracias, Rebeca. Bueno, agradezco también la invitación a Prociencia por participar en este webinar, en un momento en que efectivamente creo que es necesario discutir a fondo varias de las cuestiones del anteproyecto de ley que estamos considerando. Yo he preparado unas láminas, no sé si me pueden apoyar, Fabián, con la proyección de algunas láminas que pueden ilustrar lo que yo he preparado para esta sesión. Son unas láminas que recogen, y vamos a verlo ahí, varias coincidencias con lo que acaba de plantear el doctor Luis Mier, sobre algunos de los conceptos básicos que están incluidos en el anteproyecto. También hay coincidencias en términos de la caracterización del propio anteproyecto de la ley, ¿no? Sin duda es un proyecto estatalista, digamos, ¿no? Centralista, concentrador, ¿no? Que tiene implicaciones importantes para las propias universidades, para el ejercicio de su propia autonomía universitaria. No sé si está por ahí disponible en PowerPoint. Me dicen que no llegaron las láminas. Me confirmaron. Bueno, entonces yo lo que quisiera señalar es algunos elementos que me parecen fundamentales. Primero, la relación que hay entre la ley, las políticas que se desprenden o están contenidas en la ley, y las prácticas sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Me parece que lo que es importante señalar es, por un lado, digamos, reconocer que como parte de las rutinas, digamos, sexenales de nuestros gobiernos, cada nuevo gobierno plantea legítimamente, digamos, un programa en el sector de ciencia, tecnología e innovación, y puede promover, por supuesto, cambios o reformas a las legislaciones que se consideran pertinentes o adecuados. Me parece que eso es parte de las rutinas sexenales que hemos observado desde hace mucho tiempo en México, y creo que este gobierno no es la excepción. Lo importante, me parece que había que resaltar, es lo que hay, digamos, un poco en términos del contenido del propio anteproyecto de ley. Lo que me parece muy claro es una lógica centralizadora y vertical de las decisiones que, digamos, parten de una arquitectura del sistema nacional que tiene que ver, como ya bien fue planteado por Luis, con una estructura muy vertical, digamos, de arriba hacia abajo, de la toma de decisiones que implican las políticas públicas, ¿no? Es decir, ahí hay claramente en el título segundo y en varios de los artículos está muy claro esta lógica de la agenda del Estado, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional, luego los organismos de articulación internos, subrayo, dice órganos internos de consulta y articulación, es decir, esto está dejando fuera, digamos, a los órganos externos como tradicionalmente había ocurrido en los últimos sexenios, ahora se reducen o se incorporan como órganos internos, lo que tiene implicaciones importantes, es decir, son juez y parte del mismo Consejo Nacional. Entonces, es una voz interna del Consejo que debilita, digamos, la necesaria voz crítica e independiente que deben tener otros órganos externos al sistema, ¿no? Luego hay un órgano que se llama Comité Intersectorial entre la Secretaría de Hacienda
y crédito público, con el CONACYT y otros organismos que también, digamos, van generando una estructura de aparentemente de cooperación, pero que en realidad es una estructura, desde mi punto de vista, hiperburocrática, que va generando más instancias de coordinación a las que ya teníamos, digamos, habíamos padecido en sexenios anteriores. Es decir, en lugar de simplificar la burocratización, lo que me parece es que hay no solo un intento de centralización y control, es una reburocratización de la coordinación del sistema, ¿no? Entonces, esto me parece preocupante de la ley. En varios de los artículos es claro cómo existe esta lógica burocrática, es clara la primacía de las secretarías de Estado, de la burocracia federal específicamente, en la configuración de estos órganos, y claramente las universidades, digamos, son objetos de menciones que me parecen que en la ley, como bien señaló Luis en el artículo 6º y en otros, son menciones de cortesía política. Se respeta la libertad de cátedra, se respeta la autonomía, la libertad de investigación, de expresión y asociación, digamos, como fórmulas de cortesía política, pero en realidad luego no hay una traducción de este reconocimiento en cómo se incorpora la voz de las universidades públicas, en toda esta arquitectura estatal, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay claramente un desplazamiento, digamos, ¿no? de las propias universidades, que tiene que ver con una de las formas de menoscabo de la propia autonomía, ¿no? El otro elemento que yo me veo en la lectura del anteproyecto es, digamos, la idea central que está detrás de toda la ley y que se va expresando en distintos momentos y en distintos artículos. La idea central, me parece, de la ley, que luego se revela en las políticas, es la idea de que el principal problema de la ciencia y la tecnología en México, de los déficits acumulados, de los rezagos que tenemos, es que estamos padeciendo los efectos de la ciencia neoliberal. Y que la alternativa es la ciencia del pueblo y para el pueblo, como lo ha señalado en varias ocasiones la directora del CONACYT, más recientemente en diciembre, al presentar ante el presidente de la República el informe general del CONACYT y el anteproyecto de la ley. Es decir, la idea central es esta de la idea de la ciencia popular versus la ciencia neoliberal, lo que es sin duda una conceptualización más ideológica que fáctica, digamos, ¿no? Lo que tenemos es una reducción, una ideologización que se traduce en la ley. Me parece que esta idea es la que parece explicar toda esta lógica centralizadora de concentración en el poder del Estado, de las políticas científicas y tecnológicas, y reproduce, digamos, algo que creíamos que habíamos superado hace mucho tiempo, que la política pública en realidad no es política pública, es una política de gobierno, es una política del Ejecutivo Federal, no es una política donde intervengan otros actores, ¿no? Entonces, creo que hay un retroceso en lo que habíamos venido observando en relación a otras experiencias nacionales. Hay también, me parece, en este anteproyecto, una tensión que no sé cómo se puede resolver y que pienso puede ser agudizada en los próximos años. La autonomía tradicional de las universidades, o la autonomía como función crítica, como bien ha sido señalado, se enfrenta a la tensión entre la lógica heterónoma, o sea, de heteronomía de las universidades, a la política de Estado. Es decir, en lugar de los comportamientos autonómicos, al parecer, no al parecer, en varios de los artículos es explícito, hay una tendencia, una lógica a provocar o a promover comportamientos heterónomos en relación a las políticas de Estado. Y esto es muy preocupante porque, digamos, el principal instrumento que puede tener el gobierno federal para promover estos comportamientos heterónomos no es solo la ley, también son los recursos, el financiamiento. Y esto me parece también es otra forma de generar, digamos, una tensión o de disminuir los grados de autonomía y de libertad que pueden tener las universidades. El asunto es preocupante porque cuando uno mira los datos de cómo está configurado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, podemos ver
que, digamos, de los datos mismos del CONACYT, de las 10 instituciones de educación superior que más miembros del Sistema Nacional de Investigadores concentran, 8 de esas 10 son universidades. Es la UNAM y 7 universidades estatales, más el Instituto Politécnico Nacional, que para fines prácticos opera como una universidad. Y además está el CIMBESTAB. Pero en realidad el núcleo institucional, organizativo, productivo más importante está en las universidades. Y en un contexto de, digamos, restricciones mayores al ejercicio de la autonomía, a la participación en la toma de decisiones, esto es muy preocupante porque esto va a generar tensiones adicionales a los presupuestos, a las luchas presupuestales, a las presiones presupuestales que de por sí tienen desde hace tiempo nuestras universidades, ¿no? El otro elemento, y con esto casi voy terminando, es el tema de los principios de la política que están establecidos en el anteproyecto. Yo contabilicé en 14 principios generales de las políticas. Humanista, nacional, de largo plazo, transversal, interinstitucional, participativa, cuidado ambiental, responsabilidad ética, social y ambiental, cooperación y solidaridad internacional, rigor epistemológico, plural, intercultural, derechos humanos y territorialidades, bienestar social y económico, perspectiva de género. A estos hay que agregar otros 4 que están en el programa especial que ya fue presentado, que son igualdad y no discriminación, equidad epistémica, diálogo de saberes, producción horizontal de conocimiento, trabajo colaborativo, beneficio social y precaución. 20 principios generales para las políticas. Yo no entiendo, no puedo entender cómo se va a traducir esto en términos de las políticas. Es un lenguaje al que nos hemos acostumbrado muy pronto, es decir, cabe todo. Todo cabe en estos principios. Y las políticas no son de cabe todo. Las políticas están dirigidas hacia. Entonces, ahí hay una dificultad no solo, digamos, semántica de lo que implican estos principios, sino una definición práctica y operativa. ¿Cómo van a diseñarse políticas con estos principios que no solo son amplios, diversos, sino que muchos de ellos son contradictorios? Entonces, creo que ahí hay una dificultad no menor de la ley. ¿Cómo hacer esto? La ley no es la política. Sienta las bases de la política, pero la política es otra cosa. La política requiere otras cosas. Y una paradoja. En diciembre en diciembre pasado, cuando se presenta el anteproyecto de la ley, también se presenta el programa. Luego, entonces, uno ya no entiende. Uno entendería que es primero la ley y luego el programa. Y no, al parecer ya está el programa y luego viene la ley, una de las contradicciones que vemos. Y termino nada más con una última cosa. Me parece que hay ahí, detrás de la ley y en varios del articulado de la ley, un problema de representación de lo que el actual gobierno entiende como la figura del científico, las prácticas de investigación y el diseño de la política, ¿no? La idea, me parece que ya ha sido varias veces planteado, la idea es que los científicos son seres muy extraños, que quién sabe qué hacen, pero no están comprometidos con las causas populares, ¿no? Y esto lo ha dicho varias veces el presidente, la propia directora del CONACYT, y esta representación del científico me parece que está ahí detrás de esta idea de que hay que concentrar el poder, ¿no? La otra tiene que ver con las prácticas de los científicos, o sea, creen que nada más se hacen investigación, cuando los científicos mexicanos, los investigadores, hacen investigación, pero además evalúan proyectos, además dirigen tesis, dan clases, tienen que producir, publican, rinden cuentas, rinden informes al CONACYT y rinden informes a sus instituciones. Es decir, hacen un montón de cosas que han burocratizado rápidamente el problema, el ejercicio de la ciencia y la tecnología. Y esto no es reconocido. Parece ser que eso no existe en términos de la ley. Y la ley no tiene elementos para eso. Y finalmente, en términos de la política, hay claramente me parece hay una idea de que hay una suerte de regreso de la idea del leviatán estatal. Es decir, el Estado lo puede todo. Cuando habíamos pensado o habíamos reconocido que desde hace mucho tiempo que en todo el mundo el Estado no puede hacerlo todo.
tiene que establecer relaciones de cooperación y complementariedad con otros sectores no gubernamentales para justamente hacer política pública, no política gubernamental. Me parece que estas tres figuras están en el imaginario, digamos, de la propia idea de las ideas que están en el anteproyecto de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Yo creo que ahí hay, digamos, toda una serie de cosas que hay que recuperar. Una es esta perspectiva de cómo las políticas están, digamos, están viendo ahora con esta lógica centralista, vertical, por un lado. Por otro lado, este aspecto de la burocratización, que no solamente está en esta ley, sino está en general en todo el país ahora y forma parte, digamos, como de esto. Todas estas tensiones que marcaste entre las autonomías y las diferentes universidades en términos de qué tipo de investigaciones se hacen, los recursos, cómo ahora digamos, pueden dar lugar a toda una serie de luchas, digamos, y contradicciones entre las diferentes universidades. Y esta perspectiva que me parece muy importante de, digamos, esta idea del científico como alguien especial, raro, extraño, que en realidad está como fuera de la realidad, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Es solamente un pequeño comentario para que podamos seguir con el siguiente, nuestro siguiente ponente, que va a ser Pedro Salazar. Está ya ahí, le vamos a dar unos segundos para que nos haga favor de iniciar. Tuvimos problemas técnicos, pero él está sin imagen, pero va a dar su plática. Muchas gracias. Y les recordamos a quienes nos están viendo que estamos en Facebook y en YouTube para que nos sigan, por favor. Ya lo perfecto. Iniciar, tuvimos problemas técnicos, pero él está sin imagen, pero va a dar su plática. Muchas gracias. Bien. Les recordamos a quienes nos están viendo que estamos en Facebook y en YouTube para que nos sigan, por favor. Ya lo perfecto. Ya tuvimos problemas técnicos, pero él está sin imagen, pero va a dar su. Muchas gracias. Les recordamos a quienes nos están viendo. Tenemos que cerrar los micrófonos. Que nos sigan, por favor. Muchas gracias, Rebeca. Entiendo que ya puedo hablar. Roberto, Adrián, Luis, un gusto también saludarlos. No, creo que ya me escuchan. Sí, perfecto. Entonces, como yo tengo un desfase entre imagen y voz, continuaré a hablar sin problemas. A ver, me parece muy interesante lo que establecen tanto Luis como Adrián, y además estoy total y completamente de acuerdo con ellos. No quisiera reiterar los puntos muy claros que ya han afirmado de dónde están los problemas que vemos, ¿no? que encontramos. En efecto, el tema de agenda de Estado, Consejo Nacional, Consejo de Estado, pues bueno, ya te dan una indicación de hacia dónde están las coordenadas de lo que se propone en este marco normativo. Hay un tema interesante. Yo pensando el día de hoy en por dónde abordar el asunto, recordé un libro de Norberto Bobbio que me parece muy elocuente, que lleva como título Estado, Gobierno y Sociedad, ¿no? Y creo que merece la pena que reflexionemos un poco sobre lo que son esas tres instancias. El Estado, pues sí, es una, institución jurídico-normativa amplia que incluye al gobierno, pero incluye también a otra serie de entidades, a otros poderes que no son la administración pública nacional, y en un estado federal como el nuestro, también incluye, digamos, a los gobiernos de las sedes locales, de las sedes de los órdenes de gobierno estatales, pero también incluye, por ejemplo, a los órganos constitucionales autónomos que en estas últimas fechas han sido objeto de una muy fuerte, no sé cómo decirlo, de una muy fuerte embestida por parte de algunos actores gubernamentales, del propio presidente de la República y de sus seguidores, y son parte del Estado, no son parte del gobierno.
Y en ese sentido, las universidades, al menos las universidades públicas, tanto las nacionales como las estatales, forman parte de esa entidad que llamamos Estado. Y por lo mismo, cualquier institución que pretenda llamarse Consejo de Estado debe de contemplar la presencia, la voz y el voto de esas entidades que trascienden al gobierno, que van más allá del gobierno, y eso no está presente en esta iniciativa. El gobierno es otra cosa. El gobierno es la administración pública, Adrián lo decía muy bien, con esta idea de políticas públicas, de políticas no necesariamente de Estado, sino de una orientación más gubernativa, más gubernamentales, que está bien que existan, que responden a un proyecto y a una agenda coyuntural, lo decían muy bien también tanto él como Luis, sexenal en el caso del gobierno nacional y de los estatales, aunque con algunos desfases, que es legítimo que intenten impulsar lo que está en su agenda gubernativa, pero que no pueden pretender suplantar a lo que es una agenda estatal. La agenda estatal trasciende a los gobiernos, va más allá en el tiempo, tiene una visión de largo plazo, y en ese sentido, la política de ciencia, tecnología, humanidades, en fin, la que nos interesa a nosotros, debe trascender a la coyuntura actual y a la agenda actual y al gobierno actual. De ahí la lógica de la autonomía, porque además lo que, digamos, esta visión estatal reivindica es la importancia de tener precisamente al tercer elemento, decía yo, Estado, gobierno y sociedad, a la sociedad como objetivo. Lo que las políticas de Estado, e incluyo dentro de ellas a las políticas autónomas de investigación de parte de las instituciones académicas, debe estar orientada es a resolver a los problemas que aquejan a la sociedad. Y eso, por su propia naturaleza, trasciende los periodos gubernamentales, los periodos sexenales. Creo que por ahí hay algo que merece la pena que nos sentemos a pensar. A veces creo que desde el discurso gubernamental se confunde lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Son dos cosas distintas. Y lo que es la sociedad es una tercera cosa distinta. Y creo que ese parámetro de análisis nos debe de servir como, digamos, como lupa para mirar propuestas legislativas como la que ahora estamos enfrentando. Voy al tema de la autonomía. La autonomía tiene un sentido práctico. No es un principio abstracto, no es una petición de principio, no es un dogma, no. La autonomía es la condición que permite que las instituciones, que en este caso, no solo en este, pero en este caso, se realizan al quehacer intelectual, al quehacer científico, al quehacer de investigación, al quehacer de docencia, puedan autonormarse, puedan establecer sus propias reglas, que además eso requiere mucha flexibilidad. Las agendas en las cuales deben de estar mirando las instituciones académicas cambian a una velocidad muy, digamos, muy acelerada, y en ese sentido deben de tener una capacidad de actualización sobre la marcha importante, pero también deben de cambiar sus prioridades, porque las prioridades en las cuales debes de poner tus recursos humanos, económicos, intelectuales, se van alterando conforme pasa el tiempo, y en ese sentido, la autonomía debe ser una condición garantizada para que la libertad de investigación y la priorización de las agendas puedan irse desenvolviendo conforme la realidad lo demanda. Creo que eso no lo debemos perder de vista, y en ese sentido no puede estar la agenda de investigación nacional condicionada a la agenda gubernamental. Al contrario, debe de estar enmarcada dentro de la lógica estatal que trasciende a los gobiernos en el tiempo, en su agenda y en su lógica. Así que esta idea de los consejos nacionales, consejos de Estado y agenda de Estado, cuando están ancladas en realidad una lógica de gobierno, me parece que es absolutamente contradictoria con la lógica de la autonomía, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Adrián decía algo muy interesante, muy importante, y son 2 puntos más, y con estos concluiría. Adrián hablaba del tema de los principios, que si no me equivoco está en el artículo 5 de la ley. Adrián, tienes toda la razón. Cuando los principios son muchos, son abstractos,
son ambiguos y son contradictorios, dan para todo. Y alguien los va a terminar interpretando, y alguien los va a terminar precisando, y alguien los va a terminar aplicando. Y eso, paradójicamente, aunque parece que es una apertura de principios muy rica, muy plural, muy diversa, termina siendo un pretexto para ejercicios de autoridad muy potestativos, muy vinculatorios, muy coercitivos y muy autoritarios. Los principios abstractos en realidad van a depender de la interpretación del actor que tenga una situación de poder que pueda darles contenido y aplicación práctica. Así que lejos de ser una garantía, son un tema muy delicado porque son un tema muy sujeto a la interpretación potestativa de las autoridades que están coyunturalmente en una situación de poder. Y esto no es solo de acá, ¿eh? Empezar a llenar de principios las constituciones trae un rato en América Latina, es parte de una estrategia que se conoce, digamos, en el marco de lo que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que lo podemos encontrar en constituciones como la de Venezuela, como la de Bolivia, como la de Ecuador, todas de los 2000, en las cuales, en efecto, ahí hay una serie de principios que en principio parecen muy liberadores y terminan siendo, por el contrario, muy restrictivos, muy autoritarios. Entonces, creo que ahí hay algo que merece la pena que miremos con atención en esta ley y en otras en las que se está colando la idea de los principios abiertos. Y concluyo con un punto que también es una invitación a la reflexión personal, me la hago a mí y la hago a quienes nos escuchan. Tengamos cuidado con el tema de los prejuicios recíprocos. Es decir, el prejuicio ante lo que es el gobierno, lo que son los gobiernos, lo que es la autoridad pública, no necesariamente nos conduce hacia un diálogo constructivo y viceversa. Desde el gobierno y los seguidores del gobierno, el prejuicio ante quienes tenemos una voz disidente, opositora, cuestionadora, tampoco nos conduce a la posibilidad de construir los puentes de comunicación que hoy necesitamos. Yo creo que una ley como la que ahora nos convoca, lo que necesita ante todo es un espacio genuino, abierto, de diálogo constructivo en el que nuestras ideas puedan ser tomadas en cuenta y también las razones de las autoridades nosotros las podamos entender. Sé que es un lugar común, que puede parecer algo banal, pero creo que merece la pena que nos detengamos unos minutos a pensar en la importancia de reconstruir los canales de comunicación que temo que cada vez más en este país se están erosionando, se están derrumbando, se están rompiendo. Así que muchas gracias. Aquí estoy desde una plataforma distinta a la de ustedes, pero los miro y los escucho con mucho interés y agradezco mucho, en verdad, la palabra, Rebeca. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Salazar. Bueno, hay varias cosas muy importantes, esta distinción entre lo que es el Estado, el gobierno, que creo que tenemos que tener muy en consideración. Este asunto de algunas de las propuestas legislativas y digamos, la perspectiva de lo que se debe, digamos, entender por autonomía. Este problema que ya había mencionado Adrián sobre los principios que hay que tener mucho cuidado, digamos, de cómo se interpretan y cómo pueden servir para toda una serie de medidas coercitivas, autoritarias, etcétera. Y me parece muy importante esta última reflexión que hizo Pedro Salazar de seguir, que es lo que estamos tratando de hacer en Prociencia, seguir buscando estos espacios de discusión y de diálogo para poder llegar, digamos, a tener una mejor ley y una perspectiva mejor para las universidades y para la autonomía. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Roberto Rodríguez, por favor. Muchas gracias por invitarme. Si están por ahí mis láminas. Gracias. Voy a aprovechar que ya mis compañeros se refirieron a un tema que es central, que es este carácter estatista, centralista, que propone la ley
para concentrarme en otro más de los ángulos que considero que constituye un riesgo para la condición, las posibilidades de la autonomía universitaria, y es aquel que tiene que ver con el tratamiento del tema del financiamiento. Pero antes de señalar, si me pasan las láminas, por favor, la primera, que la autonomía puede entenderse desde muchos ángulos. Para mí es capacidad de autodeterminación, no solo libertad o permiso de autogobernarse, de autoorganizarse, sino sobre todo capacidad, es decir, la posibilidad de llevar a cabo los planes y los proyectos que tienen justamente las universidades autónomas, esa potestad de determinar por sí mismas. Sin esta capacidad, la autonomía es más que nada un discurso. Fortalecer la autonomía es fortalecer la capacidad académica de las instituciones. Ya se dijo que la Constitución establece derechos, pero también obligaciones para las universidades autónomas. Uno muy importante para hoy es esta libertad para determinar sus planes y programas. Así dice la fracción séptima del artículo 3. En buena hora no dice programas de estudio, sino dice todos los planes y programas, lo que incluye a los planes y programas de investigación, de extensión, en fin, es la autonomía de planeación universitaria. Y ese punto es central para esta materia. Establece también la obligación de las instituciones de respetar la libertad de cátedra e investigación, que es originalmente de los académicos, lo que a su vez está refrendado y reiterado en tratados internacionales suscritos por México, principalmente el Pacto de Derechos y Deberes económicos y sociales de los estados, que es una de las dos partes en que ha derivado la Carta de Derechos Humanos. De manera que si esta ley reconoce o no reconoce la autonomía, reconoce o no reconoce la libertad de investigaciones, jurídicamente irrelevante, porque son derechos establecidos superiores a los de cualquier ley general. Está bien por elegancia que se pongan ahí, se repitan y demás, pero desde el punto de vista de la obligación que tiene la autoridad, no tiene ningún otro camino que respetar la autonomía universitaria y que respetar la libertad de investigación, a menos que quieran cambiar también la Constitución, espero que no. Vámonos a la siguiente. La autonomía es una relación de confianza y tiene como referente a los poderes públicos. Esta relación puede tener dos sentidos, un sentido más bien neutral, que es la no interferencia del Estado en el régimen académico y la organización de las universidades, pero también un sentido positivo. Este es apoyar la generación de capacidades que fortalecen la autonomía, lo que implica principalmente recursos. Sin recursos no hay autonomía, o hay autonomía de discurso y no de facto. Estamos en una, si me pasan la siguiente lámina, en una condición muy importante a poner sobre la mesa, que es una auténtica crisis de desinversión en ciencia, de desinversión pública. Es difícil estar peor. Como ustedes pueden notar en esa tabla, el dinero para el ramo 38, que es el que maneja los recursos bajo la distribución de CONACYT para ciencia y tecnología, alcanzó un pico, son cantidades en millones de pesos de 2021, es decir, digamos, pesos constantes, ¿no? A valores actuales. Si en 2015 estábamos en 44,000 millones, ahorita estamos en 26,000 millones para el ramo 38. Es una caída muy impresionante, del orden de casi 50%. Para la función de ciencia y tecnología, el pico fue en 81,000, estamos en menos de 50,000. Para el programa de ciencia, tecnología e innovación, donde se cuenta todo, hasta los clips, lo que hace toda la administración pública federal en la materia, pues pasamos de 115 a 102 en la actualidad.
En el último año mejora un poquito el cociente, la relación entre el gasto federal y el PIB. Esa es la buena noticia. La mala es que es por caída del PIB y no por aumento del gasto. La siguiente, por favor. Más aún, el ramo 38, que es el que maneja CONACYT, ha perdido de manera muy importante relevancia en la distribución del presupuesto. Si en 2012 el CONACYT absorbía más del 40% de este gasto, en la actualidad no llega a 30%. El 30% del gasto federal en los renglones de ciencia y tecnología. En cambio, las instituciones de educación superior, a través del presupuesto distribuible por la SEP para ciencia y tecnología, tuvieron el comportamiento inverso. Pasan de 32% en la distribución al 43%. ¿Por qué? Principalmente por la dinámica de crecimiento de las universidades, principalmente. No digamos por una visión estratégica de colocar de manera preferente el gasto en ciencia en universidades, sino el propio crecimiento de las instituciones, por razones de incrementar la cobertura, entre otras, esa de manera muy principal, mejorar la oferta en posgrados, en los posgrados de instituciones públicas, han llevado esa dinámica. Entonces, en la actualidad el ramo 38, que es lo que maneja CONACYT, no representa ni el 30% del presupuesto que puede operar para impulsar lo que se propone impulsar. Vamos a la siguiente. Este es el dinero que para este año cuenta CONACYT. Son 26,000 millones de pesos, bueno, 26,500 millones de pesos, provenientes de recursos fiscales, más un poquito más, como 3,000 millones de pesos por ingresos propios. De esa cantidad van a parar al SNI algo así como 5,500 millones, para becas casi 12,000 millones, le queda al CONACYT para todo su proyecto más o menos 9,000 millones de pesos a gastarse en el año, para impulsar los proyectos de investigación científica, para impulsar la agenda de Estado. Es poquito, hay que decirlo. Vamos a la ley. Por eso, no es de extrañar, sino es más bien un riesgo. Para comenzar, este artículo 22, vean ustedes con cuidado. Lo que proponen es que el presupuesto federal que se destine a la investigación humanística y científica, es decir, a toda la investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, se ejerza a través de los programas del ramo 38. Esto tiene dos posibles implicaciones. Si preferentemente entraña una idea cuantitativa, por ejemplo, ¿no? El riesgo es justamente que disminuya la proporción que las universidades y otras instituciones de educación superior tienen para ciencia y desarrollo tecnológico, porque este estaría depositado a través de los programas del ramo 38. A menos que hubiera una inversión extraordinaria en ciencia y tecnología, que no la va a haber. Entonces es otra vez la cobija que, si se estira para un lado, cubre y para el otro lado descubre. Si el lado que queda descubierto es el lado de las instituciones autónomas y el lado que queda cubierto es el ramo 38, el del CONACYT, pues eso es un riesgo evidente para las posibilidades de consolidación académica de las universidades autónomas y, por lo tanto, un riesgo para la autonomía. Lo demás ya se dijo. Estamos en una condición en que el Consejo de Estado es el gabinete. No hay ninguna representación de autoridades académicas ni de asociaciones académicas, es decir, de la ciencia realmente existente no tiene ninguna influencia en el poder de decisión de lo que puede ser la política de ciencia y tecnología. Solamente en la calidad de opinar, pero con opiniones que, dice la ley, no son vinculantes, ¿no? Para los estados, una representación que se va a distribuir por regiones, no están determinadas las regiones, puede ser cualquier
cualquier número, de manera que a esta expresión de centralismo se añade esta condición de que es una ley que sí toma en cuenta el problema de la coordinación intersectorial, pues está todo el gabinete en el Consejo de Estado, sí toma en cuenta los problemas de comunicación intergubernamentales de alguna manera, pero no tiene gobernanza en el sentido de participación de los actores relevantes en la toma de decisiones y en la gestión del sistema. Y ese es un déficit pues de la mayor importancia. Si me lo permiten, vámonos a la otra lámina, que ya estamos terminando. Lo mismo la Junta de Gobierno del CONACYT, ¿no? Integrada por el presidente y por 12 secretarios de Estado sin ninguna representación académica, y ya dijimos, lo dijeron también mis compañeros, el órgano consultivo, técnico y de articulación, técnico, ¿no? Con opiniones y propuestas que no son vinculantes. Por cierto, las paridades de género las ponen ahí, en los grupos de trabajo, pero no en el poder de decisión. No es de extrañar. Para terminar, última lámina. Yo diría, de primeras lecturas de esa ley hay que revisarla a profundidad y tomo en cuenta lo que ha dicho Pedro y que hay que verlo también con buena voluntad. Creo que hay 4 preocupaciones relevantes, que si bien establece una plataforma de coordinación y de relaciones intergubernamentales, no así de gobernanza. La segunda, que la participación del sector académico en la toma de decisiones sustantivas es inexistente. La tercera, el riesgo principal sobre la autonomía es el condicionamiento de recursos para proyectos de investigación diversos a la denominada agenda de Estado, principalmente en ciencia básica. Y por último, que las declaraciones sobre el respeto a la autonomía y libertad académica son obligatorias, pero el sentido general de la norma no brinda certeza y claridad al respecto. Creo que en esas estamos. Me preocupa en lo personal que CONACYT se está achicando mucho, pierde relevancia. Me parece que lanzar una iniciativa de esta naturaleza es una tablita, pero no es realmente la respuesta que necesita el impulso a la ciencia en un país como este. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Agregas toda una serie de puntos muy importantes a discutir. El ángulo del financiamiento que va a afectar, digamos, la autonomía de las universidades y las instituciones de educación superior, pero también otro aspecto que me parece muy importante y que no había sido señalado y que del cual yo creo que tenemos que partir, es esta crisis del desarrollo científico, tecnológico y de innovación que está viviendo el país y que va, digamos, va a ser la punta de lanza para afectar todas las actividades, incluyendo esta ley o cualquier otra. Entonces, eso hay que tomarlo muy en consideración, me parece muy importante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, voy a empezar a dar lectura a las preguntas que nos han enviado para que las vayan ustedes respondiendo, ya sea entre varios, uno, como ustedes quieran, las puedan tomar, ¿no? Entonces voy a empezar a leérselas. La primera, es lamentable la propuesta en donde la opinión de las universidades no cuenta, considerando la enorme diversidad que existe entre los estados. ¿Quieren que les siga diciendo las otras? Sí, para que vayan. Ok. De parte de Cristina Puga, bien planteado, Luis Mier. ¿Cómo consideras que sería más eficaz participar como sector académico universitario a través de academias o de universidades? De parte de Miguel Ángel Méndez Rojas, tampoco se considera cómo incorporar la voz de las instituciones de educación superior privada. Son ambas en realidad, ¿no? Todas las universidades públicas y privadas vamos a padecer si queremos hacer investigación en ciencia y humanidades. Es lamentable la propuesta en donde la opinión de las universidades, permítame un minuto, la opinión de las universidades no cuenta, considerando la enorme diversidad que existe entre los estados.
de David Romero. En el anteproyecto se especifica extrañamente que las interpretaciones son atribución de CONACYT. En todo, pero sobre todo para el artículo 5, eso es muy grave. Manuel Gil, me parece que sería interesante advertir que desde hace años las acciones del CONACYT en su apoyo a los posgrados y a los investigadores, PNPC y SNI, afectaban a la autonomía universitaria. ¿Quieren que siga leyendo las preguntas todavía? Ok. Agustín Eduardo Carrillo Suárez. Buenas tardes a todos. Desde la administración sexenal pasada se manifestó una vocación centralizadora. Sin embargo, en la administración presente esa vocación se ha fortalecido y si el proyecto se pone a votación en el Congreso Federal, en la legislatura, el partido en el gobierno tiene mayorías. Manuel Gil, en aras de estar en el PNPC, de lo que derivaban las becas para los estudiantes, los criterios de evaluación que establecía el CONACYT eran los que había que seguir. María Teresa Viana, y además están condicionando a las universidades para recibir un presupuesto reducido. Judith Subieta, la amenaza de rediseñar el SNI también puede afectar los criterios de evaluación del trabajo académico. ¿Qué tienen que decir al respecto? Hasta aquí son las preguntas que tenemos. Esperamos sus respuestas. ¿Quién quiere empezar? Roberto, por favor. Yo no soy de la opinión de que para valorar esta ley hay que compararla con lo que teníamos, como si lo que teníamos fuera un paraíso para el progreso científico y tecnológico del país, no lo era. Pero sí creo que esta ley no tiene realmente perspectiva, ambición, un proyecto que valiera la pena seguir para el largo plazo, excepto por principios muy generales de que esto nos abre la puerta a la autodeterminación tecnológica. Pues si hay un oxímoron es ese, que nos abre la puerta para el bienestar de la población y demás, con un presupuesto como el que hemos tratado de mostrar en la presentación. Esta crisis de recursos para ciencia y tecnología no la va a salvar ninguna retórica, no la va a salvar tampoco ninguna forma de coordinación, ni ninguna imposición de agenda de Estado o agenda pública o agenda de lo que sea. La verdad, el problema es justamente, a mi manera de ver, la insuficiencia de recursos para consolidar un proyecto que tenga un sentido y una dirección hacia adelante, no hacia atrás. Muchas gracias. Adrián, por favor. No se escucha. Yo subrayaría la preocupación y compartiría, por supuesto, la preocupación en torno al papel de las universidades y en el funcionamiento de este sistema. Me parece que el dato es claro, es decir, las universidades seguirán haciendo investigación en condiciones muy complicadas. Es cierto que también nunca ha sido fácil hacer investigación en ciencias y humanidades en nuestras universidades, pero se han desarrollado prácticas que tienen que ver mucho con preservar estos núcleos, que son los que realmente aportan en condiciones muy complicadas, no solamente financieras, como ya señala Roberto, no solamente organizativas, no solamente en términos de articular apoyos de distinto tipo para el desarrollo de estas actividades, sino en términos de ir legitimando la propia función científica y tecnológica en distintas comunidades. Creo que esto lo han hecho y lo seguirán haciendo en condiciones muy difíciles de las universidades. Lo que es verdaderamente preocupante es que el futuro que se anticipa o que puede preverse en un entorno de crisis económica, no solamente en el sector de ciencia y tecnología. Hay que ver que la pandemia nos ha planteado una crisis que nos puede llevar toda una década replantear, es decir, volver a crecer y redistribuir va a ser algo complicado y esto va a pegarle mucho a este sector. Entonces, en este sentido me parece
Hay no solamente un olvido, digamos, una marginación del papel de las universidades en la nueva ley, en los órganos de gobierno, en las formas de coordinación, sino que tiene que ver también con, digamos, no considerar las aportaciones que las propias universidades pueden tener a resolver muchos de los problemas que se pueden hacer. Es cierto que sin recursos financieros no se pueden hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que se pueden hacer sin depender tanto de los recursos financieros, ¿no? Entonces, buscando otras alternativas de financiamiento, digamos, no gubernamental. Esto creo que es importante señalarlo. Recuperar las experiencias. Por ejemplo, a mí me da la impresión, en el anteproyecto se habla de sistemas estatales de ciencia y tecnología con programas. Eso no está bien, pero no hay ningún reconocimiento a prácticas que ya se han hecho desde hace tiempo en varios estados. Hay consejos estatales de ciencia y tecnología con programas. Es decir, y no, parece que se van a inventar ahora, ¿no? Esa ausencia de reconocimientos, me parece, es un déficit del anteproyecto que, para mi punto de vista, está colocando por delante la politización de la ciencia y la tecnología más que la construcción de una política pública en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Le vamos a dar primero la palabra a Pedro, que me la pidieron. Ok. Y después le damos la palabra a Luis. Pedro, estamos ya. Gracias. A ver. Muchas gracias. Le vamos a dar primero la palabra a Pedro. Yo lo que pienso es, he escuchado con mucha atención y coincido totalmente. Aquí hay algunas variables que vale la pena, digamos, como redimensionar en nuestra reflexión. Cuando pensamos en el tema de política de Estado, que no está mal, yo no tengo ningún prejuicio a lo que es el Estado y lo que supone, debemos de meter la variable tiempo. Y los tiempos del Estado trascienden a los gobiernos. De hecho, por ahí vi en la ley un artículo que dice que las políticas en esta materia estarían atadas a la duración de los gobiernos en turno. Creo que es un error tremendo, es decir, en lo que nosotros hacemos, la variable temporalidad y temporalidad transeccional se vuelve muy importante, y creo que ahí Roberto lo decía muy bien, porque además está atado también al financiamiento, es decir, imaginar proyectos que vayan más allá de coyunturas momentáneas, y lo dice Adrián ahora cuando coloca el tema de la pandemia. Es decir, nosotros tenemos que estar pensando en cuestiones que van mucho más allá de las agendas de los gobiernos en turno, y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión institucional, para eso estamos, ¿no? Y en ese sentido estamos vinculados con la dimensión de Estado de cara a la sociedad, y no necesariamente de cara a ningún gobierno. Me parecía muy interesante una de las preguntas que alcancé a leer ahí de Gabriela Dutrenit sobre cuáles son los principios que deberían de estar en una ley que sí atienda a lo que nos preocupa. Yo suelto algunos. La autonomía entendida como autogobierno no supone autarquía, no supone que los centros de investigación, también ahí Julio Ríos hacía esa pregunta, decir, bueno, y a los centros de investigación CONACYT, en fin, no supone que cada quien haga lo que quiera, supone que haya normas sensatas, razonables, racionales, que normen, regulen, controlen y además también auditen la gestión de los distintos centros, entidades, instituciones y universidades que realizan las tareas que hacemos. Pero bajo una premisa muy importante: el autogobierno supone, entre otras cosas, libertad para decidir en dónde están las prioridades que se van a investigar, cómo se van a investigar y quién las va a investigar. A mí el tema de la agenda de Estado en verdad me parece una camisa de fuerza para el pensamiento libre, y me parece que eso debe preocuparnos mucho. No que la agenda de Estado no deba de estar en manos de un gobierno coyuntural, no. La agenda de Estado es la agenda de las preocupaciones de todas y todos. Y vuelvo a decirlo, cambia porque las coyunturas cambian. Hace un año y algunos meses no nos imaginábamos la pandemia. La pandemia nos cambió la agenda de las prioridades mundiales, y debemos de ser lo suficientemente inteligentes como para entender que el tiempo es flexible y que debemos de ser capaces de adaptarnos a lo que las coyunturas demandan
de nuestra agenda de investigación. La libertad de investigación, pues vinculada a la libertad de cátedra, y una cosa bien interesante que me parece que también deberíamos de poner en la ecuación, la inclusión en serio. La inclusión no solamente en la agenda de inclusión de género, que me parece importantísima, sino de una inclusión amplia que permita incluso desarticular los discursos que nos acusan de ser injustamente elitistas, que no lo somos, pero que también vale la pena que seamos capaces de responder a eso, porque concluyo regresando al punto de mi intervención anterior. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de generar espacios de diálogo, de interlocución y de construcción de una agenda que en este tema responda a los rigores de la ciencia, a los rigores que son muy importantes de la libertad del pensamiento, a los rigores laicos, porque ese es otro tema que luego no lo metemos aquí y hay que meterlo porque la agenda gubernamental resulta ser muy poco laica y la laicidad es condición necesaria para el ejercicio de la libertad de pensamiento. Entonces, bueno, por ahí dejo esto un poco desordenado, pero me pareció importante, además, para no redundar en lo que Roberto y Adrián decían, porque estoy totalmente de acuerdo con ellos. Muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a Luis, por favor. No se oye. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Yeah. Okay. Bueno, ¿sí? ¿Ya se escucha? Sí, está ahí Manuel Gil y preguntaba hace un momento sobre esta idea de que el SNI de alguna manera ya planteaba una intervención externa sobre las universidades. Bueno, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo en eso. Simplemente que ahora, con esta ley, la intervención va a ser muchísimo más fuerte, porque ya no solo se refiere a si hacían o dejaban de hacer trabajo de calidad, juzgado por sus propios pares, sino se trata de ver si corresponde a la agenda del Estado. Y eso me parece a mí muchísimo más, es una intervención muchísimo más enérgica que simplemente la que ya existía. Aunque sí se reconoce que, yo por lo menos reconozco que existía, pero también quiero decir que esta es una ley que parece estar hecha para un país que no existe, que no es en el que estamos nosotros metidos. En primer lugar, por lo que ya mencionaba Roberto acerca del presupuesto, que es fundamental para poder hablar de creación científica, humanística y tal, es fundamental. Y no basta decir que se respeta la autonomía universitaria, hay que respetarla en los hechos, como decía bien Pedro. Tiene que ser en la práctica, en el día a día. Y ese problema del día a día no está considerado en la ley. Parece ser una cuestión meramente conceptual. Por ejemplo, cuando habla de la agenda de Estado, parece ser que piensa que este país es controlable en todos sus ámbitos, desde el federal, los gobiernos de los estados, las universidades públicas y privadas, que es controlable hasta el nivel de los municipios, que también pueden presentar sus programas. Bueno, es francamente terrible tener que decir que eso simplemente no existe. No tenemos ese país del cual la ley habla y parecería que con apretar las tuercas en cuanto a tener una agenda, eso intuyo de leer la ley, el anteproyecto, se va a poder controlar todo hasta el último rincón de este país. Bueno, lamento decirles a quienes han creado este anteproyecto que eso no es realizable. Y no es realizable porque simplemente el país en ningún ámbito, no solo en el humanístico y científico, está
en esas condiciones para poder ser, y ojalá que nunca lo esté. Digo, realmente no estamos dispuestos a que una agenda estatal verticalmente nos decida todo. Es lo que quiero decir. Muchas gracias. ¿Les parece que pase otros de los comentarios que nos han llegado? Okay. De David Romero, parecería que el uso preferente de recursos a través del ramo 38 es un intento de que CONACYT controle el 70% de recursos federales sobre el que CONACYT no tiene control actualmente. De Julio Ríos Figueroa, los centros públicos de investigación quedan particularmente vulnerables en esta ley. ¿Qué podrían comentar al respecto? Jesús Arias, ¿por qué ninguna universidad, incluyendo la UNAM, se ha manifestado con respecto a esta ley? Andrés Lozano Medina, y está el asunto del anterior PIFI que condiciona el hacer de las universidades. Manuel Gil, con respecto al SNI, las trayectorias de los académicos, la carrera académica está constitucionalmente reservada a las IES autónomas. Andrés Lozano Medina, también el PRODEP atenta sobre la autonomía universitaria. Gabriela Dutredit, ¿cuáles serían los principios básicos que habría que incluir en una propuesta de ley desde la perspectiva de la autonomía universitaria? Manuel Gil, encuentro muchas razones válidas en su crítica al anteproyecto actual y los riesgos para la autonomía. En aras de estar en el PNPC, de lo que derivaban las becas para los estudiantes, los criterios de evaluación que establecía el CONACYT eran los que había que seguir con relativa independencia de la capacidad de las IES autónomas para diseñar, de acuerdo a sus consideraciones, los programas. La evaluación de los programas de posgrado se convertía en la guía para su desarrollo. Con respecto al SNI, las trayectorias de los académicos, la carrera académica, que está constitucionalmente reservada a las IES autónomas, se veía afectada por los criterios de evaluación de las y los investigadores que se establecía por parte del CONACYT, y cómo la cantidad de personal fundamental para la valoración de los programas de posgrado y la estimación de la calidad de las instituciones, creo que hay una merma en la autonomía institucional. Pedro Salazar quiere hacer un comentario y después le doy la palabra a los demás. A Pedro, por favor. A mí me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre el tema de lo de las instituciones y sus pronunciamientos. Creo que no es preciso, es decir, me parece que algunos centros de investigación, no quiero elencar cuáles, pero han dicho lo que piensan, se han pronunciado de distintas maneras, han escrito posicionamientos y lo seguirán haciendo en estas semanas. También me consta que desde la UNAM hay una toma de postura de algunas instancias, entidades y dependencias de la universidad. No quiero generalizar, pero sin duda con el apoyo y el acompañamiento de la rectoría, y en eso quiero ser muy objetivo. En lo particular, por ejemplo, con el coordinador de la investigación científica he participado, y no solo con él, con directores y directoras de distintas facultades, entidades, institutos, en algunos pronunciamientos sobre esta temática, y creo que eso es relevante decirlo, es decir, por supuesto que hay un seguimiento atento, preocupado, actuante, pero dentro de lo que nos toca, porque pues al final también nuestra posibilidad de incidencia pues está acotada a nuestra naturaleza institucional. Pero sí quisiera decir que sí hay pronunciamientos. Hay que tomar en cuenta que también las instituciones académicas son muy diversas, son muy plurales, no necesariamente todos los que forman parte de las mismas tienen la misma interpretación de lo que está sucediendo, pero me consta, y vuelvo a decirlo, que al menos desde el punto de vista de la UNAM y de varios de centros de investigación nacionales, ha habido un posicionamiento y ha habido además un seguimiento muy atento y muy preocupado de lo que está pasando. Solo quería dejar constancia de eso porque creo que es importante. Nada más. Adrián, por favor. Sí,
Me parecen importantes varios de los señalamientos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Investigadores. Creo que efectivamente ahí está considerado explícitamente dentro del anteproyecto de ley como uno de los instrumentos, ¿no?, que tiene el Estado para influir o para instrumentar políticas, pero no hay más que algunas menciones genéricas sobre ellas, ¿no?, y sobre el sistema. Lo que, sin embargo, aparece es que el SNI se convierte también, y ya hay varios pronunciamientos de la directora general de CONACYT, donde se ha planteado que viene, digamos, la transformación del Sistema Nacional de Investigadores. No hay muchos más datos, pero esto implica una revisión del diseño, un rediseño quizá del Sistema Nacional de Investigadores en condiciones donde el criterio del rediseño, como en buena parte de esta ley, es la austeridad presupuestal, ¿no? Me parece que ese es el criterio fundamental que está actuando de manera práctica en la reforma o en este anteproyecto. Se trata de reducir los costos, de reducir el déficit presupuestario, y me parece que por ahí hay una señal que va a, digamos, a pegarle al Sistema Nacional de Investigadores. El otro elemento, como bien señala Manuel Gil, es que, a ver, también en la ley y en el sistema, los procesos de investigación están asociados estrechamente a los procesos de formación de científicos. Es decir, no es solo la investigación en abstracto, en realidad investigación, formación, posgrado, van ligados y no hay claridad en cómo el anteproyecto de ley está planteando esta relación. En las universidades particularmente, esto es, digamos, casi una relación, es cuasi natural, digamos, ¿no? Es decir, la formación en investigación va ligada a la formación en el posgrado y me parece que el criterio de austeridad presupuestal es un criterio preocupante para el rediseño de estas relaciones. Y termino con algo que rescato de Pedro. Efectivamente, el factor de la temporalidad en la ciencia, en el desarrollo tecnológico, en la innovación es fundamental porque está asociado a la incertidumbre, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente cómo vienen las cosas. Y frente a esto, hay dos caminos. Uno, el control a través de una agenda de las prioridades de la ciencia y tecnología e innovación. En el programa especial de ciencia y tecnología está explícito que hay tres prioridades que son salud, energía y seguridad humana, ¿no? Y dentro de estos están los radares de vigilancia aérea y marítima y los nanosatélites. Es decir, es una agenda de cortísimo plazo que está dejando de fuera un conjunto de temas que se están desarrollando y que requieren mayor investigación. La alternativa, por supuesto, frente a la temporalidad y frente a la incertidumbre, es ampliar la libertad científica. Es ahí donde podemos encontrar respuestas a los problemas que ahora no aparecen, pero que seguramente aparecerán en diversa escala y magnitud en los próximos años. Me parece que esa relación entre incertidumbre y temporalidad hay que rescatarla como parte de una política pública en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Le damos la palabra a Roberto, por favor. Histórica. Lo que conocemos hoy como libertad de cátedra, investigación, la autonomía integral, en fin, es un invento que aparece en México hasta los años 40. Si ustedes revisan, ni la autonomía original de la UNAM, ni la de San Luis Potosí, ni ninguna otra hablaba de libertad de cátedra hasta que hubo esta confrontación entre el interés del Estado de orientar la vida académica versus la libertad de cátedra e investigación. Ya sabemos en qué paró esa historia y hay un como déjà vu en esta idea de orientar a través de una agenda de Estado esas prácticas. Manuel tiene razón, me parece, Manuel Gil, al decir que el SNI o programas como el PROMEP y el PRODEP representaban condicionamientos a esas posibilidades de autogestión universitaria, ciertamente, pero no en contenidos. Y eso abre una diferencia importante. De manera que una orientación en contenidos, una agenda de Estado no mejora esa condición, sino la empeora. Dicho como una preferencia personal, a mí que más me gustaría que el CINVESTAD fuera autónomo,
que más me gustaría que el Politécnico fuera autónomo y el conjunto de centros públicos de investigación. Eso sería una fortaleza para el desarrollo de la investigación científica del país y no lo contrario. Muchas gracias, Roberto. Luis, ¿quisieras intervenir? En el sentido del que acaba de hablar Roberto, evidentemente los centros públicos de investigación son los primeros que están en el frente de batalla de esta cuestión, porque ellos, por no tener la autonomía y por depender directamente del CONACYT, llámese como se llame después, pues van a tener que padecer directamente el tema de una agenda que ellos no decidieron. Pero en el fondo vamos a ser todos, y coincido con Roberto, lo mejor sería que fuéramos autónomos todos. Esa sería la condición más favorable para la creación científica y en humanidades. Desafortunadamente no es así, y la ley, temo decirles, dedica todo un capítulo, un título quinto al Sistema Nacional de Centros Públicos, porque precisamente ve la posibilidad de acotarlos muchísimo más de lo que ya están. Es un hecho que pues la ley no solo repite lo que ya había, sino que le pone más correas, digamos, a los centros públicos de investigación. Están ahí, los pueden leer en el título quinto del propio proyecto o anteproyecto. Okay. No sé allí. Perdón, estamos a 5 minutos de terminar la sesión, entonces voy a leer solamente para dejar algunas de las preguntas que yo no sé si nos dé todavía tiempo. Una de ellas es, me parece que hay consenso en que el anteproyecto no representa a las universidades. Me pregunta, ¿qué se recomienda hacer? Luis, bueno, apenas me enteré de este evento, bueno, ya. En la elaboración de la propuesta sobre, bueno, perdón. El doctor Mitterrand podría plantear un escenario patológico posible e imaginable bajo la propuesta desde el CONACYT. Rafael Bojalil, el control que el CONACYT pretende ejercer sobre el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación provocaría un control en nada comparable con las presiones de PNPC, SNI o PRODEP. Luis Bueno, la SINUESIC la integra alrededor de 40 sindicatos universitarios de centros de investigación del CONACYT y de la Secretaría de la Cultura. De Rafael Bojalil, lo que hay que hacer es que se deseche por completo esta propuesta de ley y establecer una que realmente sea de consenso. Una pregunta ante esta situación que debe hacer la comunidad científica y académica. Antes de que les dé ya los últimos minutos, ustedes solamente quiero decirles que Prociencia tiene un anteproyecto tiene un proyecto de ley que fue avalada por más de 2,000 investigadores, entonces está a su disposición, la pueden leer en la página de Prociencia. Tenemos 3 minutos, si quieren ustedes tomar la palabra 1 minuto, no sé cómo la vean. ¿Alguno de ustedes que quisiera terminar? Bueno, pues. Luis, por favor. Sí, bueno, yo solamente decir que pues agradezco que estemos reunidos hoy para esto, pero que hace falta alertar mucho más a una comunidad que siento que por la pandemia y otros temas que nos están afectando, pues está un poco, yo la siento ausente de muchas de las decisiones que pueden tomarse rápidamente, muy pronto, digamos, y entre ellas la aprobación de una ley que no nos va a ayudar para nada. Yo he padecido muchos de los instrumentos de las leyes anteriores, como todos ustedes, y creo que en vez de mejorar, pues vamos para atrás, vamos a una cuestión mucho más vertical de la que ya teníamos,
mucho más intrusiva en las universidades, no se diga en los centros públicos de investigación, por supuesto, pero que necesitamos alertarnos todos, porque si no, pues nos van a agarrar con las manos en la puerta. Gracias. Muchas gracias. El que quiere tomar la palabra es Pedro. Sí. Pero que necesitamos alertarnos. Yo solamente diría, para concluir mi participación, obviamente no la mesa, agradeciendo muchísimo a Roberto, a Adriana, a Rebeca y a Luis, que es muy importante esto, que participemos, que hablemos, que digamos, porque luego a veces nosotros mismos quedamos atrapados en esta idea de que no se incide, no se intentan colocar argumentos. No, la verdad es que sí lo estamos haciendo. Lo que no sé es si se escuchan, eso no nos toca a nosotros, pero no dejemos de hablar, no dejemos de decir y no dejemos de explicar también de una manera muy didáctica y muy comprometida por qué el quehacer intelectual, académico, de investigación, de docencia, universitario que nos toca llevar a cabo es tan importante para cualquier país, pero en este caso para el nuestro. Yo sí creo que el quehacer que hacemos nosotros tiene que ser técnicamente muy sólido, tiene que ser políticamente imparcial y sobre todo tiene que ser socialmente útil. Así que gracias por la invitación y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Ahora unos últimos minutos, Roberto, Adrián. Sí, igual, gracias, también agradecer, para mí ha sido un honor y un placer escuchar esta conversación, las opiniones de los colegas y amigos, a la conducción de Rebeca. Y yo plantearía que efectivamente, digamos, un escenario deseable sería abrir un espacio mayor de tiempo para discutir más a fondo el anteproyecto, pero no soy muy optimista al respecto. Me parece que el planteamiento está muy avanzado, me parece que va a salir muy pronto y quizá lo que hay que pensar es seguir trabajando en abrir más espacios, coincido con Pedro, con los esfuerzos de Prociencia por seguir replanteando una y otra vez los elementos que a nuestro juicio son preocupantes y que afectan específicamente a la autonomía de las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Unos últimos minutos a Roberto, por favor. Nada más para agradecer la hospitalidad y el espacio para discutir y que estuvo muy interesante el seminario. Muchas gracias por haberlo hecho. Nada más. No, a nombre de Prociencia les damos muchas las gracias y solamente les quisiéramos anunciar que vamos a seguir de aquí hasta marzo con webinars cada jueves de 5 a 7 y vamos a seguir invitando colegas como ustedes para ir discutiendo diferentes puntos sobre este anteproyecto de ley. Entonces están ustedes cordialmente invitados y les agradecemos mucho su participación. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.